Muchísimas gracias, buenas tardes a Y todos. es candidata al Ayuntamiento de Tenerife por UPD. Ajá. A su derecha, sin que suponga una adquisición de ideología política, está un gran periodista que tiene la exquisita manía de darme el coñazo cada vez que puede, es Juan Carlos Greciano, y que es muy parco en palabras, no le gusta usar de ese verbo fácil que tiene, pero hoy sí, hoy se lo vamos a rogar. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días, bien hallado, y espero que la conducción de esta tertulia sea un poquito más lenta que la presentación por tu parte. Más que nada para que intervenga el resto de la gente, no por nada, ¿no? De acuerdo, Juan Carlos. Como buen compañero siempre me toca los puntos débiles. Sin embargo, después tengo gente que me quiere bien, que no me da la lata, como José Perdomo, que ha sido concejal en Ingenio, que es representante a la sazón del movimiento vecinal de Barrio Jurado. Eso de Barrio Jurado, que te juran las cosas y después las cumplen, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. Más que nada, no el barrio Jurado, es el barrio de la Jurada. Es la... Barrio de la Jurada. De la Jurada. Las que juran son ellas, Sí. ellos no. Nosotros estamos para dar el callo. O sea que ustedes son una actitud machista, las que juran son ellos, y ustedes saben vivir bien, ¿no? Ellos nos mandan a nosotros. ¿Por qué se llama así el barrio, Pepe? Bueno, el barrio en realidad se llamaba La Horadada. La horadada, Sí, de la horadar. horadada. Es un verbo que se usa poco, ¿eh? Sí, es la piedrita que va horadando en la piedra de la pila hasta que hace un agujero. Mira por dónde. Yo que soy un filólogo de mucho nivel, no me gusta decirlo, pero bueno, ya está dicho. Ya está dicho. Entonces era la horadada con H, Sí, con H. Y ahora es la Y al jurada. final de- Oye, pero de horadada a la jurada hay un salto ahí. Sí, la verdad es que sí, hay un salto grande, pero yo creo que en la tradición prácticamente viene a decir lo mismo. Y por esos meandros, oye, qué palabreja, de reductos de los ríos, cuando hacen su recorrido. También se habla de política ahí, o la gente pasa olímpicamente. Sí, la verdad que sobre todo el barrio nuestro, el barrio La Jurada, en el municipio de Ingenio se habla mucho y se entiende mucho de política. Pero a mí me han dicho, Pepe, que es un barrio muy tranquilito, muy sosegado. Sí. Pues. Hay que decir que el barrio de La Jurada siempre fue un barrio dormitorio, un barrio tranquilo. Cuando más movimiento siempre han tenido es cuando llegaba, en estos casos últimos que estamos viendo, que son multitudinarios, los carnavales de Carrizal, es cuando más se mueve el barrio. ¿Y qué es lo que ven en ti para elegirte representante vecinal? ¿Qué es lo que, Bueno, ¿qué es lo que tienes tú? El día que decidí dejar la política municipal, de ayuntamiento y demás... ¿Qué tienes de precedentes? No, y que vengo de colectivos, deportivos, y Ya. también estuve al frente del sector del taxi. O sea, tú tienes un itinerario político grande, que merece la pena que la gente se apoye en ti. Hasta hoy, hasta esta noche tenemos datos que mover. Bueno, y a la izquierda de José Perdomo, que tampoco su posicionamiento en este caso geográfico no implica nada, está Carlos la Chica, que ya poco menos que es mi asesor jurídico, no le paga ahora mi gusto, pero bueno, me asesora. Carlitos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Te veo guapo con ese pullover de cucudrulo. Es el frío y debajo llevo una camiseta térmica que ni cuando voy a la península me la pongo. Pero Oye, el frío de las islas es diferente. Te lo digo porque yo tengo amigos nórdicos que tienen frío aquí. sí, yo también. Este frío es muy húmedo y aparte que no estamos tampoco, ni las casas ni nada está normalmente acondicionado para el frío, porque como es Canarias clima tropical, pues... Y claro, los nórdicos tienen muy bien acondicionadas las casas. Pues mis amigos, donde no hay humedad, sino todo lo contrario, es el tema político. De manera inexorable, las horas, los días, las semanas se van produciendo y nos van acercando a las primeras elecciones, que serán, Lidia, las municipales. Sí, el próximo 24 de mayo serán las elecciones municipales. Y tú eres la candidata de tu partido. Sí. ¿Y cómo está el tema? Bueno, aquí en Telde vamos caminando y seguimos con mucha ilusión y con muchas ganas. Después de lo de Andalucía. Bueno, lo de Andalucía pues tendrá que valorarse donde tenga que valorarse, no cabe la menor duda de que ha sido un batacazo y para eso pues se reúne este fin de semana el Consejo Nacional y habrá que ver qué Sin es lo que va a embargo, pasar. en Telde puede ser otra cosa.
Sí, por supuesto, yo creo que no tiene nada que ver ni es extrapolable una cosa a la otra. Entonces seguimos manteniendo que lo que es la base de UPyD, que es la gestión, la buena gestión, Porque a la nivel transparencia y el respeto a los ciudadanos. Eso no ha cambiado. A nivel del Estado hay comentaristas que incluso dicen que es el principio del fin del partido. Bueno, sí, ahora mismo hay muchísimas noticias que están saliendo pues de una manera y de la otra, pero yo creo que hasta que no se lo celebre el Consejo este fin de semana, que serán los afiliados y los que digan pues hacia dónde va. Creo que sí, que hay que tomar decisiones, hay que ver realmente cuál es la realidad del partido, porque de eso dependen las políticas futuras. Y nos jugamos muchísimo, y si el UPyD pues tiene su parte ahí en el panorama nacional, simplemente. Juan Carlos Greciano, usted, como nos consta que está perfectamente facultado, haga un análisis más a fondo de lo que se nos espera políticamente en Telde, en las diferentes, empezando por las primeras, claro, elecciones inmediatas. Es que lo primero que deberíamos hacer todos, sobre todo lo que nos dedicamos a esto de los medios de comunicación, Sí. es centrar en los ciudadanos. Lo que se va a votar es ayuntamientos y cabildos. Y ahora mismo la reflexión que tú hacías incluso del partido de Rosa Díaz, porque para mí es el partido de Rosa Díaz, es dando a nivel nacional. Y no se vota a nivel nacional, ni se ha votado en Andalucía a nivel cabildo ni ayuntamiento. Y tenemos un cóctel metido en la cabeza a todos, que si Podemos va a ganar al PP. Pero ¿de dónde han salido esos datos? Han salido a nivel, en encuestas a nivel nacional, lo cual me parece muy bien que se extrapolen a nivel nacional, pero no tiene nada que ver ni con cabildos, ni con comunidades autónomas, ni con ayuntamientos. Entre otras muchas cosas, mi querido amigo, porque en ayuntamientos en principio no hay encuestas que valgan, solamente hay las que las paga y lógicamente el que las paga las gana, está clarísimo. Para el cabildo no hay ninguna puñetera encuesta porque no se han cerrado ni las candidaturas todavía. Y lo de la Comunidad Autónoma Canaria es una entelequia que, bueno, que va a tener que llegar un mago para saber exactamente dónde estamos. Si nos centramos en Telde, pues fíjate que hasta antes de ayer todavía se presentan nuevos partidos políticos como para que un ciudadano normal, informado, que se le preocupe de su municipio, si se abstrae un poco de las siglas, sepa quién va a votar. Desde luego, el que vea un programa va a tener un problema gordo, si vea los programas va a tener un problema gordo de saber a quién vota. Porque hemos entrado en una dinámica de prometer hasta meter y después de meter nada de lo prometido. Ahora incluso los grupos que forman el gobierno están prometiendo que van a hacer coño, ¿y por qué no lo han hecho ya? Si llevan 4 años en el ejercicio del trabajo, ¿por qué todo lo que dicen que van a hacer no lo han hecho ya? ¿Qué tiempo han tenido viviendo de los presupuestos generales? En tanto en cuanto al resto de los partidos, bueno, pues asistimos a una, digamos, una vorágine de soluciones posibles a todos los problemas que nos afectan, algunos que van muchísimo más allá. O sea, yo cada vez que escucho a un político de Telde que va a solucionar el paro, no puedo por lo menos que reírme a carcajadas. Ni tiene posibilidades, ni tiene dinero, ni puede hacerlo, porque nunca va a tener dinero suficiente. A través del Plan General de Ordenación se puede crear las condiciones necesarias para crear puestos de trabajo. Pero claro, como no lo han hecho ellos, hay que cargárselo inmediatamente, es malo. Y así andamos todos uno por el otro, la casa un poquito sin barrer. Pero lo primero y por encima de todo es centrar a los ciudadanos, que lo que vamos a votar es a nuestros representantes del ayuntamiento, en nuestro caso cabildo y comunidad autónoma. No vamos a votar, no vamos a echarle el gobierno a Rajoy. Si hay que echarle, ya le echaremos. Por torpe, por tonto, por gordo y por estar mal afeitado. Vale, de acuerdo. Pero eso será en noviembre. Ahora no toca. Bueno, pues mis amigos, esta disección de este análisis de Juan Carlos Greciano nos sitúa precisamente en la línea argumental de lo que va a ser el debate hoy. Hay que ir step by step, o sea, primero las municipales, después las autonómicas y luego las estatales. Lo que no menos cierto, que es lo que yo trataba de dejar establecido, es que unas sirven de entrenamiento para otras, ¿no? Y la gente va viendo esto, lo otro, porque claro, el mensaje que puede recibir el ciudadano está en función, Carlos, la chica, de su capacidad de entendimiento político. Hay algún ciudadano que las elecciones le importa un bledo, porque están totalmente distintos y distantes, y después hay gente más sesuda, que calibra más. Sí, bueno, la sociedad es variopinta, ¿no? De todas maneras, yo por un lado pienso que en estas próximas elecciones va a haber
mayor participación, seguro va a haber mayor interés. Yo sí extrapolo el dato del aumento de votantes en Andalucía, porque eso sí va a ser extrapolable a las próximas elecciones que haya, tanto las nuestras, ahora el 24 de mayo, como las próximas que haya más adelante. Porque precisamente por la situación tan mala que se está viviendo, pues el ciudadano se está interesando más por la política en el sentido de que quién pueda solucionarle los problemas que tiene encima. Y votan a los mismos. Eso por un lado. Bueno, no, lo que pasa es que no, en cuanto al comentario que hace el compañero, que votan a los mismos, es que ahí sí distingo yo ámbitos. En el ámbito municipal, me parece que ya lo he comentado yo en varias ocasiones en tu programa, yo creo que todavía se vota más a la persona que a las siglas. Es importante porque los municipios son las entidades más pequeñas y bueno, salvo las grandes ciudades, pero bueno, en el caso concreto nuestro aquí y de Telde más concretamente, yo creo que todavía se vota más a la persona que a las siglas. Tú lo dices, perdóname, no para ningún interrumpirte, sino para ir matizando, porque hay un compañero tuyo que ha puesto una propaganda y dice: lo importante es la persona. Bueno, aparte de que ese es uno de los lemas que tiene... Hablo con verdad, ¿no? Sí, hablas con verdad como casi siempre. Pero eso es para justificar el cambio de cartel, hombre. No, ¿verdad? de todas formas, lo importante es la persona. No seas perverso. La persona, pero es que nace precisamente de esto. O sea, yo no sé, Lidia, por ejemplo, que es una política que tiene mucha experiencia aquí en Telde, yo creo que no sé si estará de acuerdo conmigo en esta precisión. En Telde todavía los candidatos de las distintas formaciones son importantes. Es verdad que luego hay determinados partidos que sí tienen una base, digamos, de militancia más o menos importante. Que yo creo que también lo dije el otro día aquí, que para mí, en principio, son Nueva Canarias y el PP en Telde, tienen una base que pongas quien pongas al frente, esa base va a responder positivamente. Pero no deja de ser una base. Todo lo demás de ahí para arriba pues lo tienen que ganar pues en función de quién pongan de candidato. Y desde luego los pescadillos más chicos, entre los cuales pues cuento al CCN, pues evidentemente es muy importante el candidato. El candidato y yo diría que hasta los 8 o 10 primeros de la lista son muy importantes, porque los ciudadanos se van a fijar quiénes son esas personas y muchos ciudadanos van a votar en función de la confianza que le merecen esas personas o de las garantías que puedan darles a la hora de hacer un gobierno que sea interesante para ellos. Pues amigos, como anillo al dedo ha venido nuestro próximo invitado, que ya yo tuve la oportunidad, tiempo de aguantarle en debates políticos y de aguantarme el amigo, que además él no se casa ni con su progenitor cuando se trata de leerle a uno la cartilla. Estoy hablando de Juan Pedro Pérez Medina. No, escrito. Hablar de Juan Pedro es hablar de un político de fuste y sobre todo hablar de Playa de Ojos de Garza, donde se ha quemado las pestañas y se las sigue quemando. Bienvenido, señor. Bien hallado, y perdón por el retraso, pero hay otros imponderables que te impiden asistir con el debido cumplimiento al horario. ¿Estás escuchando? Bueno, usted decía que si yo le he aguantado y usted me ha aguantado, la verdad es que el aguante ha sido mutuo, pero con mucho respeto. Con mucho respeto y con mucha admiración. Yo he aprendido mucho de su intervención en debates y en tertulias radiofónicas. Usted estaba escuchando a Juan Pedro, a Carlos La Chica y creo que también a Juan Carlos Greciano sobre el momento, con todo lo que implica de estrategias políticas, de actitudes y demás. Ahora mismo, Carlos acaba de decir una cosa que me gustaría que usted analizara y desarrollara. ¿En política qué es más importante, el personaje o la ideología? Depende de la política. Si es la local, influye bastante, no como dice don Carlos La Chica, que lo importante es el candidato. Influye bastante el candidato y la lista en su conjunto. Pero si es política nacional, influye el programa electoral, influye el cartel del líder que encabeza esa lista y, por supuesto, influye la sigla también influye.
Pero en el ámbito local sí es verdad que hay un componente personal, electorero si se quiere, del candidato y de los candidatos, al menos hasta el número 10, 12 de la composición de la lista, pero que no lo es todo. No lo es todo porque usted puede ser un buen electorero, un folclorista, pero sin contenido. Y eso hay algunos ejemplos al día de hoy en la ciudad de Telde. O puede ser un político con contenido, pero ¿qué contenido? Hombre, yo recuerdo, y aquí creo que hay personas como Lidia, que lo debe recordar también, Juan Carlos, y creo que también tú, a Juan Benito López, un hombre de mucho contenido y de mucho continente, pero no era electorero. Incluso su propia gente le defendió. Digo esto porque es verdad, y yo creo que hay que ir a que una ciudad como Telde, ya con 104.000 habitantes, tenga en la corporación, en el conjunto de la corporación, personas que tengan un bagaje, si no político, sí social, y que el AIGA o habemos lo suprima del lenguaje, sobre todo yo me quedo con el AIGA. Bueno, no veo usted ninguna corrección. Usted sabe, le recuerdo para su inquietud cultural, le recuerdo que hay una academia de la lengua canaria. Sí, yo no sé qué lengua es, pero... Yo creo que usted ha entendido lo que yo quería decir. Venga, creo que hay que ir a componer, eso no es la culpa de los ciudadanos, la culpa de los partidos que lo ponen. Hay que ir a una conformación de listas de personas que representen al conjunto de la sociedad tendense en este caso. Hay una cosa que no estáis teniendo en cuenta, ninguno de los dos análisis, y es que los grupos que gobiernan tienen aproximadamente de la masa electoral entre el 15 y el 20% de voto cautivo ya. Es muy importante, sobre todo en Telde, que en un momento determinado el voto cautivo en manos del Ejecutivo de turno, bueno, la Canaria en su momento, Coalición Canaria, representaba casi el 50% de los que le votaban. Era voto que no tenían otra opción. Si no querían perder sus pequeñas prebendas, votar a la fuerza que en aquel momento existía. Y ahora con el PP, Nueva Canarias y demás, o toda esta historia, hay un montón de voto cautivo, un montón, más de lo que pensáis. Sí, pero cuidado, te doy la palabra. Eso del voto cautivo, que suena un poco a la venganza de Don Mendo. No, a defender el puesto de trabajo. Mira, decía un sociólogo y experto en temas electorales el otro día, que luego es un misterio ante las urnas el comportamiento de la gente. Eso es el voto cautivo. El único voto cautivo es cuando hay prebendas por medio, y está comprometido un tío. Del resto yo soy capaz de hacer cambiar a tíos de criterio a la hora de votar, tanto en cuanto lo que le ofrezca. ¿O no, señor? Perdón. Si no va a tu puesto de trabajo en la negociación, claro. En Andalucía, ¿cuánto voto cautivo hay? No seamos ingenuos. Espérate, el voto cautivo de Andalucía es cobrar el PER y se jugar al domingo, coño. A ver, ¿y no es cautivo? Es que me llega la contraria por la razón. No, a ver, te pones de acuerdo conmigo. Te estoy diciendo que la terminología de voto cautivo es muy aleatoria, es muy relativa, no se ajusta a unos patrones y a unos cánones establecidos. El único voto cautivo es cuando un tío tiene un cargo y ha comprometido de antemano. A ver, perdón. Bueno, yo decir que para cambiar ese voto cautivo del que estamos hablando tiene que ser un buen negociador entre el ciudadano y el que está en la administración en este caso. Pero voy más allá. Antes hablábamos de que las elecciones nacionales no tenían nada que ver con las locales ahora, correcto. Pero el caso que se ha dado ahora mismo en Andalucía, pues es una muestra que se transfiere a todas las regiones, el resto de regiones de este país y a los municipios. Perdón. Y le voy a decir más, como me preguntabas antes, el municipio de Ingenio concretamente, el barrio donde yo vivo, también es un barrio inteligente, muy inteligente. Llegado el 24 de mayo, o el último domingo de mayo, como quiera llamarle para estos comicios, ellos siempre saben a quién tienen que votar. Y no va a haber nadie que les cambie. Perdona, Pepe, ellos saben, tú no sabes. Yo sí. No, tú no sabes que ellos saben lo que van a votar. Claro, por eso digo que son absolutamente libres y van a votar
Y lo decía Carlos, que le votan a la persona. Bueno, pero vamos a ver. Pero cuidado que Juan Pedro antes lo dejó bastante claro. Hay un efecto de empatía hacia la persona que puede motivar el voto. Para mí el voto más fidedigno es el que se ajusta a un principio ideológico. O sea, este tío me cae como un tiro, pero es que se mueve en una ideología que yo comparto. Ahora mismo, y lo someto al comentario de cualquiera de ustedes, a nivel cabildo de Gran Canaria, hay una especie de troika, que mucha gente ya me ha dicho en Las Palmas, pero no por este elemento que está en esa troika. Ojo, ahí juega el factor empático también, no solo ideológico. La oferta puede ser, repito, el personaje, el perfil psicológico. Y por supuesto, si va acompañado, va aderezado de una ideología con mucho gancho, como pueden ser las cabezas de partido, izquierdas, derechas, como se le quiera llamar, pues oye, bien sobre hojuelas. Ahora, que el elemento estrictamente empático del personaje puede echar atrás, producir rechazo de muchos votantes, eso está más que demostrado. Eso está más que demostrado. Sí, ¿o no? Hay una parte, la política en sí se ha convertido bastante cínica. Hay una parte de votantes que votan a una sigla, aun poniendo a cualquiera en su cabeza, porque bueno, votan a esas siglas. Hay otra parte de los votantes que sí votan a la persona, aun no sabiendo ni siquiera lo que considera lo mejor, lo que lleva en sus pretensiones. Es bastante variado. En Telde, pues como una ciudad, pueblo, que pudiéramos llamar, porque a veces es ciudad por los habitantes, pero pueblo por su forma de pensar, pues se mira mucho a la persona, pero no nos olvidemos que sí es verdad, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en que hay un voto cautivo y hay un voto que se intenta cautivar prometiendo lo imposible para adherirlo y utilizar eso que durante muchísimos años ha servido. O sea, durante muchísimos años, durante 30 años, el meter a ti, a tu familia en el ayuntamiento y permanecer, ha valido para mantener un grupo de gobierno por 30 años, aún sabiendo y aún viendo que lo que se hacía en la ciudad no era ni coherente, ni tenía que ver con lo que los ciudadanos, pero aun con todo se mantenía. Y es verdad que se utilizaba y se utiliza por parte de los partidos porque se sabe de ese atractivo que puede tener ese cabeza de lista para usarlo y reutilizarlo cuando sabemos que atrae ese voto que vota a la persona o no. Entonces, es bastante variopinto. Yo, sinceramente, hoy en día en Telde no sabría decirte qué es lo que la gente... Yo creo que, como decía Juan Carlos, hay que hacerle saber a la gente qué es lo que realmente nos jugamos en nuestro municipio, porque nos estamos dispersando en muchísimas cosas y el ciudadano al final, encima que no es que no entienda, sino que no se le ha sabido explicar o no interesa saberle explicar cuál es la trama real de la política, si le mezclamos un tema a nivel nacional, pues todavía se va a volver loco. Yo desde UPyD de Telde lo que tengo claro es que intentaré que los ciudadanos de Telde sepan que la base de nuestro partido y de nuestra forma de pensar es por y para el ciudadano, de la transparencia, del trabajo y de la gestión. ¿Y eso vale para todos los municipios? Sí. ¿Y es lo que se está debatiendo ahora a nivel de Andalucía de lo que ha pasado? No, no es eso. Eso son otras cosas. Entonces, el ciudadano lo que tiene que tener claro es qué es lo que quiero para mi ciudad, a quién quiero para mi ciudad, quién me ofrece lo que realmente yo necesito. Eso es lo que tiene que, a lo mejor, ver el ciudadano, que por cierto, me quejo amargamente de que por parte de toda la sociedad, los medios de comunicación y muchos, no le dejamos que piensen en eso, sino que le reconducimos a otras cosas. Un momento, Lidia, ya has explicado con amplitud tu criterio, que no es el de los demás, por supuesto. Pues el mío sí. Los eventos políticos, si lo obligas hasta fuera de España, son referentes para la gente. No. ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? Pero eso es un criterio tuyo. Y lo que tú hablas es el tuyo. Que yo no comparto, yo estoy claro, poniéndolo aquí. Pero porque vas a ser Vamos a ver, yo estoy exponiendo
poniéndolo. O sea, en un gobierno de Europa que a la derecha y Francia que no la izquierda. A ver si nos entendemos. Andalucía está a 2 horas de avión o menos. No está tan lejos. Juan Pedro, ¿tú cómo ves el tema? Hombre, hablando de lo que decía Lidia, pues entonces, por ese plano, entre comillas, egoísta, el que vote al Partido Popular en Telde es interesante porque el Partido Popular puede ganar en el Cabildo, es interesante porque puede tener consejería en el gobierno regional y es interesante porque gobierna España. Entonces, ese voto útil para obtener un rédito inversionista en mi ciudad, pues lo podría aplicar. Pero hay un componente que es el ideológico, que no se usa en las locales, no se usa en las locales. Yo, por experiencia, he visto socialistas votando en el Partido Popular. Por experiencia he visto en unas generales que el Valle de Ginamar ha votado al señor Aznar en contra de Felipe González. No ha aceptado, pero fue así, fue una realidad. Por eso digo que el voto oportunista, y también es verdad que la aparición de tantas organizaciones políticas en un proceso electoral, como en el caso de Telde, en las locales, pues puede confundir a la gente. Y luego está el voto comprometido personal, porque por ejemplo, si tú eres la candidata de UPyD, que por cierto, ¿con qué fracción de la UPyD? ¿Con los que se fueron o con los que están? Con UPyD. No, pues digo, por lo que está ocurriendo. No, es una broma. Digo que si eres la candidata de UPyD, obviamente la gente cercana a ti votará con UPyD, aún no pensando en UPyD, pero siendo útiles, yo no votaría a UPyD porque no tiene perspectiva de gobierno en ningún lado. Votaría a otra opción, si voto con ese voto útil, pero si voto ideológicamente, lo más cercano a mi voto, ¿cuál puede ser de lo que se presenta? Pues X, pues votaría X, por una cuestión ideológica. Aquí, y no es el voto cautivo, como decía Juan Carlos, sino que es el voto agradecido, histórico. Porque no hay que olvidar que restablecida la democracia en nuestro país, aparece una fuerza tipo Podemos hoy, que fue Asamblea de Vecinos. Pero no es nada nuevo. Perdona, Juan, eso no era nuevo, eso era novedoso. ¿Por qué? Porque eran los sectores rurales que querían obtener para su barrio óptimos recursos, tanto en saneamiento como en electrificación, en agua y demás. Entonces, se articularon en torno al movimiento vecinal para obtener esas inversiones en su barrio. Hoy, el Podemos que estamos viendo es una especie de aquel 79 con el movimiento vecinal. Se articula la Puerta del Sol. Claro. Claro, o sea, pero es lo mismo, prácticamente. Comparto, amigos, lo que Juan Pedro acaba de exponer, y solamente lo complemento con una cosa, que en efecto, lo que ocurre como el efecto mariposa en otras latitudes al mismo partido, se refleja en la actitud de los de aquí, claro, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Cuando tú chascas un dedo en Telde puede ocurrir un cataclismo en otra parte de la Patagonia. La gente ha visto lo que ha ocurrido en Andalucía, y nos guste o no nos guste, se están quedando con la copla en función de si el partido es el mismo que ganó o que perdió o que tal. Por ejemplo, yo tengo una persona súper cualificada aquí para hablar de un partido que no acaba de tener el protagonismo que se supone que podía tener, el Telde, que es el Partido Socialista, que tú conoces bien, Juan Pedro. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Esta mañana escuchaba yo a alguien hablando del candidato, que es un buen amigo, y yo no tengo nada contra él, joven, con ganas y tal, y de que eso no va a ir a ningún lado y tal otra vez. ¿Cómo lo ves tú? Yo no vengo a cuestionar ni a puntuar a ningún candidato de ninguna organización. No, me interesa no el análisis del candidato, sino del Partido Socialista. Pero yo no lo conozco porque yo no estoy en el Partido Socialista. Desde el año 93 no estoy. Sí es verdad que lo sigo de cerca en virtud de mi propia concepción ideológica. También es verdad que ese comentario que tú acabas de anunciar, que te hicieron hoy, puede ser posible porque Alejandro Ramos es poco conocido. Y es lo que volvíamos a hablar antes con respecto a las personas que encabecen las listas. Si no te conocen, pues obviamente no te van a votar. ¿Se puede articular el qué? Con un programa electoral. Pero aquí hay que ser consciente que los programas electorales, salvo que obtengas mayoría absoluta, no lo puedes llevar a la práctica.
Si vas a pactar, tienes que someterte al dictamen también del otro. Con lo cual, una cosa es el programa electoral, que casi nunca se puede cumplir, y algunos que lo llevan no lo cumplen. Hay otros ejemplos fuera del DELDE que así ocurre. Y luego está el programa de gobierno. También es verdad que en la situación actual del DELDE no hay programa de gobierno. No lo hay. Hubieron programas electorales individuales de cada organización, pero a la hora de formar gobierno no establecieron una hoja de ruta para la ciudad. Ha sido al devenir de los acontecimientos, y bueno, venga, y sale al menos la aprobación inicial del plan general, porque estaba en el cajón de Pereira hace 4 años, entonces, si no, no hubiese salido tampoco. O sea, estas cosas yo creo que hay que matizarlas. Usted puede llevar un programa electoral que es posible que no lo pueda realizar al menos al 100%, porque va a tener que pactar, porque como está fragmentado, aquí no hay Dios que saque 14 concejales. Pero debe usted elevar un programa de gobierno, que lo puede someter también, que se tiene que someter a un pleno corporativo al conocimiento de la ciudadanía en particular. Eso no ocurre. Lo que tú has dicho es cierto hasta el extremo de que el otro día hicimos unos compañeros y yo una contabilidad, un recuento de los partidos en Telde, que pasan de 30. Partidos de envergadura, partidos de medio pelaje, partidillos de estos de andar por casa, porque todo el mundo tiene una facultad increíble para... De hecho, estamos asistiendo al nacimiento de otro partido. Con nombre de sitio de interés científico. Con nombre de sitio de interés científico. Sí, de interés medioambiental. No, de interés científico. Roque de Gando es No, geográfico, medioambiental. Bueno, el que sea. Bueno amigos, hablemos claro. Estamos hablando. Mañana vamos a tener un partido que se llama Estamos hablando del Benjamín de los partidos, pudiéramos decir. Yo tengo que ver con la criatura porque estoy aportando algún criterio. Igual se estrella con criterio, pero el partido se va a llamar Roque de Gando, a pesar de que la etimología... Juan Carlos, ¿te quieres callar? Ahora interviene. Creo que es una tertulia. Si es un monólogo, habla tú. Ahora interviene tú. No quiero callar. Déjame situarte. Y por favor, no me mandes callar otra vez. Déjame situarte. Se trata de un compañero, por lo menos conocido de todos, por diversos motivos, Cristiano Enrique, que a la sazón milita en el Partido Popular. Me sospecho que lo dejará claro, porque no puede haber ese paralelismo. Y que el hombre se lo ha tomado muy en serio, muy ilusionado, y quiere aspirar a la alcaldía de Telde. Como decía Juan Pedro, el problema en Telde tiene que ver también con esa proliferación de partidos que nunca va a haber Hombre, yo no digo que un ayuntamiento unicolor, porque casi eso es imposible, pero un ayuntamiento con 1, 2 partiditos, 3, pues tampoco sería tan problemático, ¿no? Como lo ha dicho muy bien también, claro, se pactan cosas y yo doy, tú me das, y yo cedo por aquí, tú cedes por allí, por mor de una política municipal que rinda lo deseado. Porque entramos en otra dinámica de antropología política, de filosofía política. Todos los partidos ofrecen cosas maravillosas a los ciudadanos. Todos tienen una vocación de servicio, de vamos a dar esto, vamos a dar otro. Esta mañana estaba hablando yo con alguien de un tema que Juan Pedro ha vivido en sus carnes, ¿no? Ahora es la rehabilitación de las casas de Ginama. Pero la rehabilitación, Juan Pedro, tú que viviste eso, ¿qué va a hacer? ¿Pintar la fachada? ¿O me van a arreglar el retrete? No, poquitas cosas. Yo creo que en el caso del Valle de Ginama, lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento de Telde es formalmente y seriamente exigirle al gobierno de Canarias que pague el IBI de la vivienda de Ginama. Primera cuestión. Segunda cuestión, una vez obtenido el pago del IBI, invertirlo en el Valle de Ginama. Y no hace falta proyectos de rehabilitación, nada, porque con ese dinero, que es un pastón enorme, se puede rehabilitar
no las viviendas de Ginama, todo el Valle de Ginama. Lo que pasa es que aquí nos interesa, estamos parcheando, y forma parte del patrimonio del Gobierno de Canarias, pero no forma parte de un proyecto político de ciudad, en el decir, vamos a ponernos de acuerdo e impugnar los presupuestos de la comunidad autónoma, hasta que se contemplen los presupuestos del pago a Telde del IBE de Ginama. ¿Verdad? Es que bajo, y perdona si no uso la palabra, en un contexto que tú batallaste mucho y trabajaste mucho, yo podría citar aquí cosas anecdóticas, ¿no? Que tienen que ver con el sitio donde vivo, por ejemplo, el decorado aquel de lo que llamamos los 40, ¿no? Pero abajo hay cosas, y lo someto a cualquiera de ustedes, incluyendo a Juan Carlos, que no me quiere atender. Déjala, Tito, déjala. Es que tu vida privada no importa. Hemos venido a discutir del municipio de Telde. Tu vida privada es tu vida privada, muchacho. De todas maneras, yo si fuera... No, pero lanzo la pregunta y ya les digo. Abajo ocurren cosas misteriosas, ¿no? ¿Abajo solo? No, bueno, pero ahora mismo, porque estamos pasando por ahí, estamos pasando por ese distrito, ese sitio, ¿no? ¿Por qué no se entregan las casas que se hacen? Llevan 3 años o más hechas. ¿Por qué el grupo arquitectónico de la Casa de la Condesa se les predispone para que roben a cada momento? ¿Por qué tal? ¿Por qué el centro de mayores y de jóvenes se hace y está tapiado? En fin, cosas extrañísimas, poniendo como ejemplo un sitio tan característico, ¿no? Y que sirve para incidir en el tema que estamos hablando, de que yo decía antes que todos los partidos ofrecen, todos tienen soluciones mágicas, pero luego ni soluciones, ni mágicas, ni gaitas. Ginama necesita, yo estoy de acuerdo con Juan Pedro, un plan ambicioso para todo el barrio, porque nos guste más o nos guste menos, y creo que no infundo sospecha porque mi mujer es de Ginama, pero en Ginama tenemos ahora mismo el mayor índice de gente en exclusión social en todo el municipio de Telde. Y hace falta un plan muy ambicioso para rehabilitar Ginama, no solo en su infraestructura, sino en el tejido social, en la red social. Entonces eso necesita un plan ambicioso. ¿Qué pasa? Lo de siempre, las competencias entre administraciones, el ayuntamiento tiene las que tiene, pero no obstante yo creo que los políticos locales o del ayuntamiento se tienen que preocupar de pinchar en las instancias de arriba, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias, todo lo que sea necesario y más para que las cosas urgentes del municipio tengan una respuesta. Y yo creo que ha habido cierta indolencia en nuestros políticos locales durante los últimos años a la hora de hacer ese trabajo. Y ese trabajo no se hace en tu despacho sentado, ni siquiera agarra un teléfono. Ese despacho se hace yendo a donde hay que ir, que es al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular, a demandar lo que la ciudad necesita, y o bien desde el punto de vista legal de competencia nosotros no podemos ofrecer directamente, o bien desde el punto de vista presupuestario tampoco nos es posible. Pero Carlos, ¿cuándo les vamos a pedir a los ciudadanos del Valle de Ginama corresponsabilidad en el arreglo y en la realización de su barrio? Pues claro, todo la teta del Estado, pues me parece, con el gobierno... Sí, pero primero... Yo les recuerdo que hay barrios en Telde que todavía no tienen alcantarillado, cosa que sí tiene Ginama. Yo creo que también no debemos seguir por años y por tiempo utilizando el tema de Ginama como el cuarto trastero, porque no es así, porque hay muchísimos barrios en el municipio que adolecen de canchas deportivas, del tema básico como es el alcantarillado, el agua en las aguas fecales, no llega el agua porque están en unos relieves que son a veces imposibles. Sin embargo, en Ginama lo que hay también es, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, hay una parte de corresponsabilidad con el tema de los ciudadanos, y ahí que no asumen, porque también se les ha dicho muchísimo tiempo, porque el político utiliza también lo que el ciudadano quiere escuchar cuando le conviene, y le dice todo a lo que tiene derecho y se le olvida dar la vuelta a la hoja de lo que tiene también la obligación. No es eso. Y eso es una mala praxis de también el político. Sí, no es eso. Y ha sido yo estoy de acuerdo en lo que decís tiempo. vosotros. Además, yo he defendido también desde estos micrófonos la necesidad de que el ciudadano sea cívico, no solo en Ginama, en todo Telde, en todo Gran Canaria, en todas las islas, en toda España.
cosa que son poco cívicos, que sean cívicos que cuiden de sus cosas. No estoy diciendo eso, pero para que eso, lo que es indudable, Lidia, no se puede descuidar ningún barrio, en absoluto. De hecho, el CCN se está pateando barrios donde no llega nadie, porque son barrios muy chiquititos que por lo visto no le interesan a nadie, a nosotros sí nos interesan. Pero lo que sí quiero dejar de manifiesto, y creo que nadie puede ponerlo en duda, Ginamar es el barrio más populoso de Telde. Y en Ginamar se aglutinaron ahí... Eso no es sinónimo de nada. Perdona, y en Ginamar se aglutinó ahí a un montón de gente, a las buenas de Dios, da igual, pero se han descuidado por completo. Y por eso yo digo que el proyecto que haya para Ginamar, el proyecto de gobierno, que a mi juicio tiene que haber para Ginamar, tiene que empezar a sanear el tejido social. Hasta que tú a los habitantes de Ginamar no les des un proyecto integral, donde no solo, como dije antes, te dediques a darle la infraestructura, sino sanes ese tejido social e inculques una serie de valores y una serie de cuestiones para que esa gente, que en Ginamar hay mucha gente, y te puedo decir, y yo no sé si nuestro conductor de hoy estará de acuerdo conmigo, yo considero que la inmensa mayoría de la gente de Ginamar es gente bastante consciente y bastante... Lo que pasa es que hay una minoría con la que hay que trabajar, porque no los podemos tirar por la cima de Ginamar, hay que trabajar con ellos, para que evidentemente... pero para que evidentemente, por eso digo, trabajar en el tejido social, para esa minoría que provoca casi todo el caos dentro de ese barrio. Soluciones prácticas y no ideológicas. Hablaba Juan Pedro, el IBI, que lo pague el IBI, e inmediatamente después que todas y cada una de las casas se entreguen a los propietarios que las ocupan, o a los que las ocupan, se entreguen con escritura de propiedad, y a partir de ahí que tengan corresponsabilidad, el IBI sea cosa suya, la limpieza de escaleras sea cosa suya. No podemos, en este momento la sociedad en su conjunto, están manteniendo 30, 40.000 viviendas en Ginamar, año tras año, día tras día, y cuando no me gusta hay que pintárselas, y cuando no se estropea el ascensor hay que pagárselo. No puede ser, porque la Gavia tiene el mismo derecho, las Bermudas tienen el mismo derecho, y San Gregorio, aunque sea de gente rica, como creéis alguno, también tiene derecho. Para eso, yo vivo en San Gregorio y soy pobre, o sea, que rico no soy. Pero de todas formas, para eso que tú estás diciendo, tú perdona que insista. Tienes que trabajar la base. Lo que se ha hecho de aquí para atrás en Ginamar ha sido darle peces y contaditos. Lo que hay es que darle cañas para que aprendan a pescar. Uso este símil que entiende todo el mundo. Entonces, evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo, y además extendería esa idea a todo lo demás. Hay un montón de gente en este municipio y fuera de él que vive por generaciones de las ayudas sociales y del limosneo social. Evidentemente, ¿pero por qué? Porque se le ha acostumbrado así durante 30 años a que pongan el cazo y a que no hagan nada. Pero para cambiar esa situación, hay que trabajar con el tejido social. En este caso estamos hablando de Ginamar, pero lo tendría todo el municipio. Pero fíjate que si no trabajas con la gente, pues... La gente primigenia a la que se les asignaron las casas de Ginamar en su momento, hace 40 años más o menos, en el día de hoy, como mucho viven el 10%. El resto ya están... la viven sus hijos, sus nietos, sus primos, las han vendido, las han comprado, las han revendido. O sea, la emergencia social que hubo en su momento, importante, para construir no solamente Ginamar, sino la Bermudas, San Cristóbal, la Feria, en fin, todos esos grupos que se construyeron en su momento, ha tenido en todo ese tiempo, si los políticos hubierais querido, habría desaparecido. Lo que pasa es que tenéis un echadero de votos, un caladero de votos ahí, a través de la miseria, que utilizáis todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos vais a prometer eso que tú dices, regenerar el tejido social. Eso no lo hacen los partidos políticos, eso tiene que hacerlo la sociedad en su conjunto. Y nosotros, los que pagamos impuestos, no estamos para eso, estamos para mantener las instituciones, si no canalizas la regeneración no es espontánea. Perdona que te lo diga. Juan Carlos, para ir compartiendo. Juan Pedro, te preguntaba antes, me llegaste a contestarme, que como me consta el tiempo que le dedicaste al sitio del que estamos hablando, para luego hablar de lo que estábamos al principio tratando, pero corroborar esto con tu análisis. A ver. Yo creo que Juan Carlos tiene una gran parte de razón, pero también gran parte de culpas se tiene desde las organizaciones políticas, para no hablar de la institución del ayuntamiento, pero sí de la organización política, que cuando se ofrece un proyecto o un proceso electoral, no se conoce a la ciudad, o sea, no se conoce la deficiencia de la ciudad. Ginamar, desgraciadamente, el valle de Ginamar,
jamás se ha considerado por parte de la población, del resto de la población, como parte integrante de la ciudad. Era Ginamar. Es Ginamar. Y se le quiso dar un tratamiento de integración con la gerencia, primero García Carrillo, Maggiori, aquella Sara Alemán, bueno, pero desaparece la gerencia y se pensó de que Ginamar podría incorporarse a la Plaza San Juan número 1 por mor del Espíritu Santo. No, no. Y la gente de Ginamar, acostumbrada a la suspensión, tipo estalinista, lo que hizo es, primero pongan esto en condiciones y después nos integramos. Es decir, primero usted reseccione el polígono de Ginamar, pero el ayuntamiento dice, para reseccionar, que el gobierno de Veranía me ponga esto en condiciones. Y así empezamos día tras día y Ginamar existe cada 4 años. Punto y final. No existe todos los días, porque no es un problema de que todos los días se vea los laureles de India, la Plaza San Juan, o todos los días se vea el ambulatorio de San Gregorio. Ginamar se ve cada 4 años y los años anualmente, el día de la Concepción, pero no llegamos arriba, vamos abajo a la calle principal. Pues sí, en efecto, al César lo que es del César, porque tanto lo que ha dicho Juan Carlos Greciano como Carlos Lachica, como Juan Pedro Pérez, yo lo voy a aderezar un poco con pequeñas cosas, pero que dan la pauta, ¿no? La generación de mis hijos tiene funcionarios del Estado, tiene guardias civiles, tiene médicos, tiene abogados de Ginamar. Amancio Ortega acaba de becar a una niña de Ginamar por su capacidad. Una gran bióloga, gran científica, con nivel ya nacional e internacional, es de Ginamar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Y que a veces, fíjate, Carlos, déjame desarrollar, que yo te escuché a ti con atención. A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y de alguna forma te estoy dando la razón, estimado, porque estoy diciendo que el valor humanístico de la gente de Ginamar, Juan Pedro acaba de decir una cosa que siempre me repatea a mí, que parece que Telde, la alta burguesía de Telde, no acepta que Ginamar es un barrio, hasta el extremo, y tú lo sabes, Juan Pedro, que hubo un movimiento independentista en Ginamar, y que yo a veces bromeo aquí diciendo la República Independiente de Ginamar. ¿No ves? Porque claro, yo acabo de tener un contencioso con el Colegio Farmacéutico, oficial de farmacia. ¿Por qué? Porque una noche que fui a comprar para mi bronquitis un medicamento, 9 de la noche, de las 4 farmacias, 2 en el valle y 2 en el pueblo, ninguna estaba abierta. La más inmediata de servicio estaba en Playa del Hombre. Échale guinda para un señor que no tenga coche de Ginamar. Me he movido, y no quiero cansarle, y resulta que cuando yo le digo a esta gente en la Plaza de Santana, donde está el colegio oficial, que en Ginamar hay más habitantes que en el Hierro o que en la Gomera, se quedaron así. Pero es así, es así. Y claro, ese volumen, esa personalidad, con todas las ambigüedades, con todos los vericuetos que se le quiera añadir, positivos y negativos, porque abajo hay gente muy válida, pero muy válida, con capacidad de economistas en ejercicio. Entonces, claro, esa lectura victimista... Que están ocupando viviendas sociales, que no deberían ocupar esas viviendas sociales. No, perdona, vamos por partes. No, quizás no he explicado con claridad. Puede ser Exacto. libre ya. A ver, lo ha dicho Juan Pedro. Pues si es libre tiene que pagar libre. Juan Carlos, pero vamos a ver. Yo vivo ahí, Juan Carlos. Llevo 35, desde el año 80. Tengo 5 hijos. Mis hijos todos están realizados y ninguno vive ahí. Uno funcionario, el otro tal, el otro fisioterapeuta, tal. Es lo que ha dicho Juan Pedro. No estamos hablando de los señores ya mayores que seguimos viviendo ahí, sino, como te he dicho muy bien antes, si nos han muerto, pero que han tenido una proyección. Y yo tengo, por ejemplo, un abogado que yo consulto, que es un niño de mi casa de al lado, de gente humildísima, que digo, yo voy a ser abogado, y es abogado en ejercicio con un gran prestigio. Y el otro es médico, y el otro es guardia civil, y el otro tal. O sea, hay unas generaciones que parten, desde luego, como tú has dicho, de los que fuimos a habitar aquello, de los primigenios, que usas esa palabra,
están dando un gran resultado. Hay un instituto, bueno, yo tengo por ejemplo un compañero aquí en la radio que sus hijas van a la universidad, mi hija dirá el próximo curso al instituto y después a la universidad, etcétera, etcétera. O sea, el patrimonio humanístico es intenso. Entonces, no digas que sí ocupan las casas oficiales. Hombre, yo la ocupo y estuve, cuidado, el sistema estalinista que ha dicho Juan Pedro, yo estuve 20 años sin pagar un duro. ¿Por qué no? Porque nadie cobraba. Para ponerte un ejemplo de lo que estábamos comentando, yo he leído lo de Amancio Ortega, que es el dueño de Sara, la empresa Sara, Inditex. Inditex también,